Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a la sesión del día de hoy, donde volveremos a realizar un viaje en el tiempo hacia el pasado de Lima. ¡Oh! ¿Vamos a huaquear de nuevo? ¡Genial! No, Tocino, ese no es el término. Yo sé que te refieres a volver a explorar las huacas de Lima. Sin embargo, huaquear es una actividad ilegal que implica el saqueo de este patrimonio de la nación. Y durante años nuestro país ha sufrido de este acontecimiento. La historia y los restos de nuestro país no son propiedad de unos pocos, sino de todos nosotros, y lucrar con ellos de esa manera es un delito. Además, las huacas siguen siendo un lugar sagrado para varios peruanos y peruanas, y es una falta de respeto violentarlas. ¡Oh! Así es. Además, hay que tener en cuenta que estas incursiones no buscan proteger el patrimonio, porque están enfocadas en extraer vasijas y restos que luego puedan comercializar en el mercado negro. Hay que ser conscientes de eso y defender siempre nuestras huacas y sitios arqueológicos. Fueron importantes en el pasado y lo siguen siendo en el presente. Así es, Tocino. ¿Y qué hay de ustedes, chicos y chicas? ¿Conocen algún centro arqueológico en su región o quizás en alguna región vecina? ¿Lo han visitado? ¡Qué genial sería vivir en un lugar donde hay una huaca cerca! En ellas se puede sentir la historia con tan solo estar ahí. Así es, y hoy aprenderemos más de este tema de la mano de mi amiga Norma Martínez y Sucedió en el Perú, con la segunda parte de las huacas de Lima. ¡Vamos a verlo! La cultura Lima tuvo su centro principal en Maranga, en el Valle del Rímac. Allí han quedado numerosos restos arqueológicos ubicados en los actuales distritos de San Miguel, Pueblo Libre y El Cercado. Su extensa área comprende los campus de 2 universidades, la de San Marcos y la Católica, además del Hospital Naval y el zoológico Parque de las Leyendas. Son como 16 o 17 huacas muy grandes que forman parte de este centro urbano, que es una ciudad muy grande, que tiene cerca de 2 kilómetros de largo y ancho, y con muchas huacas. La que hay, la grande, la que está en San Marcos, ahora es una de las huacas más grandes que hay en todo el Perú. Tiene una altura pues, de más de 30 metros de alto. Está hecha íntegramente a base de adobitos, una obra así millonaria en términos de esfuerzo. Después del periodo formativo tenemos lo que se conoce como época Lima o Maranga, ¿no? Entonces tenemos justamente aquí en Maranga lo que podríamos denominar la capital. Es una ciudad que se construye en esta época con grandes pirámides como la llamada Huaca San Marcos o Aramburú, la Huaca Concha, y es notable porque en su eje mayor esta ciudad tiene alrededor de 1.600 metros, o sea, 1,600 kilómetros en su eje principal, o sea, es una gran área. Hoy día sobreviven algunas de estas grandes pirámides, pero seguramente abajo están todavía enterrados las avenidas, las calles, los canales, los complejos de muros, ¿no? O sea, estamos viendo solamente la punta del iceberg, como se dice, de lo que fue la ciudad de Maranga. Aunque a primera vista no lo parezca, estoy en el Parque de las Leyendas, en el distrito de San Miguel, en el mayor complejo arqueológico de Lima. Se llama Maranga. ¿Por qué decimos que es el mayor? Por la calidad y cantidad de sus construcciones y por los restos que nos han dejado, que son verdaderamente sorprendentes. Una de sus huacas más importantes de este complejo es esta, donde estoy en este momento. Se llama Tres Palos y según los arqueólogos sirvió como templo observatorio en la época de los Maranga.
Más tarde, durante los incas, fue un tambo. ¿Se acuerdan de qué cosa era un tambo? La verdad, yo tuve que chequear cuando lo leí antes de hacer este programa. Un tambo era un lugar de reposo, de aprovisionamiento, de depósito, de descanso, una especie de posada para los viajeros, una suerte de hotel de la época. Además, en tiempos virreinales se cree que este lugar fue usado como viviendas. ¿Y por qué se sabe esto? Porque se encontraron restos de ropa y calzado de corte europeo, además de naipes. Timberazos eran los colonos. Maranga justamente llegó a una de sus máximos tamaños que tuvo durante época Lima. Fue la gran capital Lima de esta sociedad que te mencionaba hace un momento, pero luego también fue ocupada en tiempos Huari y luego en tiempos Ichma, ¿no? Estamos hablando también de una sociedad típica de la zona de aquí de Lima, pese a que se conoce muy poco sobre ella, y que se desarrolló aproximadamente entre los años 1100 a 1450, ¿no? Y por último también tiene ocupación inca, porque son los incas los que conquistan a los Ichma. Regresamos con uno de los complejos arqueológicos más monumentales de la capital, la Huaca Mateo Salado. A la caída de Huari surgió en el área de Lima el señorío Ichma, que sería absorbido a mediados del siglo XV por los incas. Por este motivo, la mayoría de las huacas reflejan en sus estructuras el paso y continuidad de diversas culturas costeñas, serranas y selváticas. Aquí venían gentes a vivir desde, qué sé yo, de Lambayeque, de Recuay, de Huaraz, venían de Nazca, de Ica, de Ayacucho, del altiplano, y convergían acá y vivían. Tenemos los restos a lo largo de toda la etapa. Esa es la razón por la que nuestra arquitectura en Lima, en tiempos prehispánicos, el tipo de asentamientos que hay en Lima, tiene la característica de incorporar las ganancias tecnológicas y los procesos de urbanismo que se dan en todas partes y se juntan acá y se procesan. La Huaca Tres Palos forma un conjunto arquitectónico con las huacas La Cruz, Cruz Blanca y San Miguel. Esta es la Huaca San Miguel, que también se ubica dentro del Parque de las Leyendas. Pertenece al periodo de los reinos o señoríos regionales, es decir, aproximadamente a los años 1000 y 1450 de nuestra era. Este lugar fue un centro administrativo Ichma, construido a base de tapias, es decir, paredes de tierra amasada. También sirvió como depósito de alimentos. Aquí se encontraron plataformas, espacios rectangulares con banquetas y corredores unidos por angostas escalinatas. La Huaca San Miguel es un extraordinario ejemplo de lo que el esfuerzo y la inversión pueden hacer por poner en valor un espacio arqueológico como este. Mírenla, es hermosa.
año 2004 se encontró en esta huaca a la llamada Dama de los Batanes, una mujer que al parecer se dedicaba a la molienda del maíz. El complejo arqueológico del Parque de las Leyendas viene trabajando desde inicios de este siglo al mando de la arqueóloga Lucénida Carrión. El importantísimo complejo Maranga estaba conectado por un camino a Mateo Salado, que también era un extenso centro administrativo ceremonial de la cultura Ichma. Acá tenemos un testimonio que conecta la ciudad de Maranga y la Huaca Tres Palos con Mateo Salado, ¿no? Hay otros caminos que se iban al Callao, otros al norte para atravesar el río Rímac. Claro, el problema es que hemos desarrollado ciudad sobre una ciudad sin reconocer que esa ciudad prehispánica tenía un valor, ¿no? Es como si Trujillo hubiera crecido sobre Chanchán. Esa es un poco la barbaridad que hemos hecho en Lima, ¿no? Desdibujar una ciudad prehispánica de enorme valor y extensión. Mateo Salado fue un luterano francés que vino al Perú a mediados del siglo XVI, escapando de las persecuciones religiosas en Europa. Estuvo viviendo en esta huaca como un ermitaño, ¿no? Haciendo votos de pobreza, etc. Aunque también se sabe que huaqueaba. Y los fines de semana iba al centro de Lima, que en ese entonces eso era solamente la ciudad de Lima y esto era más bien los alrededores, y pedía limosna, pero a la vez hablaba imprudentemente en esos tiempos contra los privilegios que tenía la iglesia. Y por eso fue acusado de hereje, fue aprehendido por la Inquisición y fue condenado a muerte y fue el primer ejecutado en la hoguera por la Inquisición acá en Lima, ¿no? Un 15 de noviembre de 1573. Este es uno de los complejos arqueológicos más monumentales de Lima. Se llama Mateo Salado. La huaca Mateo Salado queda en el cercado de Lima, pero tiene un frente hacia Pueblo Libre y otro hacia Breña. Una de las mejores referencias que podría utilizarse para llegar hasta aquí es que queda al lado de la Plaza de la Bandera. Mateo Salado fue un centro administrativo ceremonial que tuvo varias ocupaciones, entre ellas la Ichma y la Inca, entre los siglos XV y XVI de nuestra era. Mateo Salado viene a ser de esta época Ichma e Inca, y se le llama Ichma a lo que equivale a Chimú en la costa norte, a lo que vaya a Ica o Chincha en el sur, y es una etapa inmediatamente anterior a la llegada de los incas a este territorio y produjo todo este conjunto de edificios a los que llamamos huacas. Desde hace algún tiempo, el Ministerio de Cultura ha emprendido la recuperación de este complejo, que por cierto, ha sufrido saqueos desde el periodo virreinal. Mateo Salado es un proyecto de largo plazo de recuperación de este sitio arqueológico que hasta hace 10 años pues se pensaba que iba a ser irremediablemente perdido, pero con dinero del Estado se ha ido interviniendo las pirámides para investigación, conservación y también habilitación para visitas. Pero desde 2011 se ha venido aplicando un programa de proyección hacia la comunidad que busca que ésta se interrelacione positivamente con el sitio arqueológico. Mateo Salado es también muy importante por el contacto que mantiene con la población. Aquí se realizan actividades culturales, conciertos de música, proyecciones, recitales. Ello ha contribuido a mantener siempre vivo el lugar. Del mismo modo, aquí acuden a menudo estudiantes de colegios para visitar sus instalaciones.
En el año 2010, además, se construyó la Huaca para niños, que es una réplica con las características de la pirámide. Un espacio lúdico, educativo, una estupenda manera de acercar a los más pequeños a nuestro pasado antiguo. Tenemos una huaquita que hemos hecho para actividades con menores de edad, actividades lúdico-educativas, aunque también sirve como una suerte de auditorio, ¿no? Por las características que tiene, también nos ha servido para temporadas de teatro, para funciones de títeres, etc. Así como Mateo Salado, la Huaca Pucllana en Miraflores es uno de los ejemplos más representativos de conservación y encuentro con la sociedad. Tiene una larga trayectoria que a lo largo de mucho tiempo, recuerdo todavía a Félix Oliva, a Juan José Vega y todos ellos luchando para que esta huaca sea trabajada y tal. Se logró hacer y a lo largo de muchísimo tiempo, con la conducción de Isabel Flores, eso se ha ido manteniendo y es estupenda esa obra. Se le está dando ahí a la huaca el papel que debiera tener, es decir, un centro de convergencia donde la gente vaya, esté, quiera estar. Cada vez más resulta evidente que las huacas, como era en el pasado, no están aisladas de la ciudad. No son un coto privado de nadie, ni de ninguna institución, sino que forman parte o deberían formar parte de ese tejido social. Porque si tú ves, por ejemplo, otras estructuras antiguas en el mundo, siguen siendo usadas. La Catedral de Santa Sofía en Estambul. Volvemos con el final del programa, pero antes conoceremos la Huaca Huantille de Magdalena. Diríamos que gracias al impulso que le dio Julio Cetello a la arqueología peruana, comenzaron estas cosas a verse con más seriedad. Y recientemente, en los últimos 20 años, es que ya hay un proceso de mayor crecimiento del interés del Estado por estas cosas. Los saqueos más grandes que nosotros conocemos de las zonas arqueológicas están dadas en el norte, en lo que es Chiclayo, Trujillo, Lambayeque, pero ese fenómeno no es ajeno a Lima Norte, ¿no? Por eso, en algún momento, las estadísticas que el mismo Ministerio de Cultura tiene respecto a la existencia de centros arqueológicos no está definida, porque hay algunas de ellas que han ido desapareciendo en las últimas décadas, producto de las ocupaciones urbanas. Y porque en algunos casos algunas zonas arqueológicas todavía no han sido identificadas. Desde mediados del siglo XX, la ciudad aumentó su población de manera extraordinaria. Nacieron nuevos distritos y el proceso de urbanización se abrió paso sin respetar los vestigios prehispánicos, muchos de los cuales acabaron sepultados por pistas, avenidas y modernas construcciones. Una ciudad íntegra ha desaparecido en toda la zona que va desde La Victoria hasta Limatambo. Toda esa zona estaba llena, era una ciudad larga que existía. Yo de niño todavía vivía cerca de una de esas huacas, a donde íbamos a jugar fútbol con los cráneos que habían desparramados ahí entre las huacas. Y los niños íbamos a patear escaleras, una cosa increíble que hacíamos en ese tiempo.
El hospital Rebagliati está construido sobre una inmensa huaca que había allí, muy grande. Yo he jugado allí, he estado allí. Hace un tiempo me puse a revisar cuántas capitales del mundo tienen arquitectura de más de 3.000 años y son solo 5 ciudades del planeta, 5 capitales del planeta que tienen arquitectura que es más de 3.000 años. Tenemos Damasco, Jerusalén, Atenas, Ciudad de México y Lima. Entonces, empezar a tomar conciencia de esa posición que tiene Lima en el contexto de capitales del mundo, con un legado que le da originalidad, que le da diferencia. Fruto del descuido de las autoridades y la comunidad, muchas huacas de Lima se convirtieron en guaridas de gente de mal vivir, en ladrilleras y vertederos de desperdicios. La situación no ha cambiado del todo, pero hay algunos ejemplos dignos de resaltar. Esta es la huaca Huantille, que queda en Magdalena, que perteneció a la cultura Ichma. Tenía varias pirámides, pero lamentablemente fueron destruidas con el paso de los años. De hecho, su extensión era muchísimo mayor. Probablemente ese edificio amarillo que vemos ahí era una pirámide, no sé, nunca lo sabremos. Esta huaca estuvo abandonada en los últimos años y fue un lugar inseguro, refugio de gente marginal y seguramente de todos los faltosos de los alrededores. Pero gracias a un esfuerzo de la municipalidad, del Ministerio de Cultura y de un grupo de arqueólogos, se comenzaron los trabajos de limpieza y restauración y también de iluminación de sus alrededores. Para proteger nuestro valioso patrimonio es necesario el trabajo en conjunto de autoridades, ciudadanía y empresa privada. Pucllana, Huantille, Parque de las Leyendas o Mateo Salado son hoy en día, en pleno siglo XXI, ejemplos de convivencia feliz y armónica de la ciudad con su patrimonio monumental precolombino. Sin ese detalle de saber su área intangible, no se pueden desarrollar inversiones públicas o privadas. Porque es como cuando uno tiene una casa, un edificio, tienes que saber el metraje, el área intangible que uno tiene, ¿no? Y a partir de eso ir a hacer una planificación e inversión. Entonces, ese es un trabajo que que todavía está pendiente por hacer y es una estadística que seguramente cada día se recorta por el tema del crecimiento urbano, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, hacer un acto de contrición y revisar todas las barbaridades que se han dado en este espacio, ¿no? Desde atravesar con calles y urbanizaciones sitios arqueológicos de primer nivel, en los años 30 y 40 construir la ciudad haciendo de las huacas canteras para hacer ladrillos, cosa que también se ha hecho. Entonces ese acto de barbarie creo que debe ser reconocido y luego poner en valor el patrimonio e integrarlo a la ciudad. Lo que queda de él tiene que tener una condición digna, tiene todas las condiciones para ser un espacio público ideal. Esto no solo es un sitio arqueológico, es un espacio para la ciudad. Entonces, ¿qué hacen? Hacen conferencias, cine, teatro, danza, porque es la única manera por la cual el ciudadano va a empezar a cruzar esos puentes. Porque no solamente tienes que ir a la huaca para enterarte qué pasó ahí hace 800 o 1000 años o 2000 años, sino ver qué está pasando hoy con tu vida, con tu cultura, qué estás aprendiendo, hacia dónde te estás proyectando. Entonces, generar esos nuevos vínculos ciudadanos, yo creo que es el camino para las huacas de Lima. Es la única forma por la cual
este enorme legado que hemos recibido va a poder sobrevivir. Recorrido por algunas de nuestras huacas hemos encontrado verdaderas sorpresas como el Paraíso o Garagay, que yo no conocía. Es increíble el potencial que pueden tener estos espacios puestos en valor a nivel turístico, no solamente para los limeños, sino para los peruanos y los extranjeros. Por supuesto, imagínense un circuito integrado de las huacas de Lima. Le daría a nuestra ciudad un atractivo adicional, de pronto haciéndola más interesante y no solamente una ciudad de paso hacia el Cusco o hacia otros destinos. Es nuestra responsabilidad, lo digo una vez más, ya deben estar cansados de esto, pero bueno, insisto, es nuestra responsabilidad cuidar nuestro patrimonio, porque lo que tenemos es envidiado por el resto del mundo. ¿Vieron, chicos y chicas? Las huacas no son solamente restos de aquello que existió en el pasado. Su sentido e importancia permanecen hasta el día de hoy. Pueden ser lugares de encuentro y donde construimos un vínculo importante con nuestro espacio y entre nosotros mismos. Díganme, ¿qué pensaron cuando vieron todas las actividades que podían realizarse en una huaca? Interesante, ¿no? Es una gran forma de honrar y respetar estos sitios que significan tanto para nuestro pasado y presente. Y recuerden, proteger el legado de nuestros antepasados es la tarea de todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas. ¿Recuerdan que en la clase anterior les dejamos un reto con las huacas de Lima? Pues el día de hoy el reto consistirá en mirar a sus propias regiones o a las regiones vecinas. De la siguiente manera. Cuadro, por favor. Lápiz y papel para apuntar las preguntas del cuadro. Luego de elegir un resto arqueológico de su región o alguna región vecina, describan qué tipo de fuente es respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Qué información me da? ¿Cómo puedo complementar esta información? ¿Por qué son importantes como fuente histórica? Todos en casa nos vamos a convertir en aprendices de arqueólogos, pero esta vez con huacas de nuestras regiones. Porque para valorar nuestra historia, nuestro país y nuestro mundo, es muy importante empezar con nuestras regiones y nuestras comunidades cercanas. Por eso, chicas y chicos, además de responder las preguntas del cuadro, quiero que hagan un comentario en el cual nos digan cuál es el estado en el que se encuentra este sitio arqueológico y cuál es su importancia. Y no olviden guardar su trabajo en el portafolio. ¿Lo tienen? ¡Perfecto! Nos vemos en la próxima sesión. ¡Chao, chao!